Bienvenidos a la clase de evaluación de proyectos de la licenciatura en Economía. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los impactos de los proyectos. Específicamente vamos a tratar de identificar los impactos que genera sobre el bienestar nacional la implementación de un proyecto. Dentro de todos los casos posibles, vamos a analizar en esta oportunidad impacto de los proyectos en mercados que no tienen distorsiones, es decir, en aquellos donde no hay ningún tipo de restricción o ningún tipo de condicionamiento para lograr el equilibrio competitivo. En cuanto a los impactos del proyecto, tenemos dos tipos de impactos que se dan. Los primeros de ellos son los impactos directos, que son los que en primera instancia son fácilmente observables sobre el consumo nacional, mientras que los indirectos son impactos que se van generando como en una secuencia de cadenas a través de un proceso en donde se modifica un aspecto de la realidad, y ese aspecto de la realidad va a su vez modificando los siguientes. Entonces, los impactos siguen toda una secuencia, como decía, una cadena, en donde no es necesario a este nivel identificar todos los efectos de esa cadena, es decir, todos los eslabones, sino que solamente basta con identificar aquellos impactos directos, ya sea por el mayor consumo de un bien meritorio o por los recursos liberados por este proyecto que uno piensa implementar y cómo afecta el bienestar nacional. Pero también no solamente tenemos que pensar en esos impactos a través del consumo y la liberación de recursos, sino que también tenemos que analizar los impactos que se generan cuando este proyecto absorbe o requiere la afectación de recursos que en primera instancia están siendo utilizados por otros sectores de la economía y por lo tanto genera algún tipo de costo para la sociedad el hecho que el proyecto requiera esos insumos y termine en cierta manera compitiendo con aquellos sectores que ya lo venían utilizando. Para poder identificar perfectamente los tipos de impactos, aquí tenemos divididos los impactos positivos y los negativos sobre la economía doméstica, y luego analizamos impactos positivos y negativos sobre el comercio internacional. En el caso de el comercio internacional, cuando se analizan los impactos, tiene que ver con la utilización o el ahorro en términos de las divisas, un bien escaso para algunos países en donde se deben valorizar cómo la implementación de un proyecto nos permite ahorrar divisas para el país o generar divisas para el país, o también a partir de la utilización de determinados insumos o determinados recursos, cómo el proyecto puede necesitar una mayor utilización de divisas, puede afectarse cierta cantidad de divisas, lo cual genera un costo para la sociedad porque va a tomar divisas que en principio podrían estar utilizando otros sectores. Entonces, los impactos positivos tenemos dos tipos. El primero de ellos es el aumento en el consumo de bienes, siempre pensando que nuestro proyecto va a producir bienes meritorios, bienes que son socialmente deseables. Otro impacto positivo proviene, como había mencionado anteriormente, a través de la liberación de recursos productivos. El proyecto, al producir determinados bienes, libera recursos de aquellos agentes económicos que venían produciendo algo de esos bienes, y esa liberación de recursos puede ser afectada hacia otras actividades de la economía. En cuanto a los impactos negativos, tenemos la disminución en el consumo de bienes meritorios, así como
como teníamos el aumento, también se puede dar la disminución en el consumo de determinados bienes y la utilización de recursos productivos a través de, como decía, de la afectación de recursos para poder implementar el proyecto, que esos recursos venían utilizándose en otros sectores y por supuesto tiene un costo de oportunidad para la sociedad. En lo que respecta a los impactos sobre el comercio internacional, tenemos los impactos positivos, que son de aquellos proyectos que permiten reducir las importaciones. En otras palabras, estamos hablando de proyectos que pueden producir algún tipo de sustitución de importaciones, por lo tanto, al reducirse las importaciones se requiere la utilización de menos divisas por parte del país. En segunda instancia, el aumento de las exportaciones para aquellos casos en donde el proyecto produzca algún bien que es exportable. Entonces ayuda a la generación, más allá de lo que es el comercio en sí, lo pensamos, como dijimos, en términos de la posible generación de divisas extras para el país. En cuanto a los impactos negativos sobre el comercio internacional, tenemos aquellas situaciones donde necesitamos aumentar las importaciones porque el proyecto requiere posiblemente recursos que son importados y eso genera la afectación de mayor cantidad de divisas para que el proyecto pueda funcionar. Y en segunda instancia, la reducción de las exportaciones en aquellos casos donde aquellos recursos que requiera el proyecto sea algún producto o algún recurso exportable y por lo tanto al afectarlo hacia el proyecto una parte disminuyen las exportaciones con la consecuente pérdida de la ganancia de divisas que se generarían por exportar esos insumos. Entonces, dentro de este proceso tenemos algunos puntos que debemos tener en cuenta. En primera instancia, el impacto de un proyecto, al igual que se analiza en evaluación de proyectos de inversión en términos privados, siempre se debe analizar a través de la comparación entre un escenario con proyecto y un escenario sin proyecto. Es decir, que no debemos analizar el escenario previo al proyecto, sino que pensamos en términos dinámicos cómo sería la realidad si se implementa el proyecto versus si no se implementara el proyecto. En segunda instancia, tenemos que identificar por separado los impactos positivos de aquellos impactos negativos. Esto es así y es muy importante por el hecho de que los impactos positivos se analizan a través de determinados bienes y los impactos negativos muchas veces se analizan a partir de otros bienes. Entonces tenemos mercados distintos. Puede provenir de un mercado en donde se provee un bien que genera un impacto positivo en ese mercado, pero en los recursos que absorbe este proyecto impacta negativamente en el mercado de ese insumo que sería otro bien. En tercer lugar, tenemos el impacto del proyecto que se debe identificar en general sobre el todo, sobre la colectividad nacional, es decir, sobre la economía nacional. Lo que no podemos identificar es cómo se modifica la redistribución en el consumo. Es decir, nosotros lo que analizamos es si se puede consumir más o se puede consumir menos, si se afectan más recursos, si se afectan menos recursos, pero lo que no vamos a analizar es cómo gana o pierde cada sector dentro de la sociedad. Es decir, se dejan de lado por el momento los aspectos redistributivos. En cuarto lugar, tenemos que excluir en este análisis de los impactos aquellos cambios que representan solo transferencias en el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, el caso de mercados donde hay impuestos, donde hay tributos, donde unos ganan y otros pierden y en cierta manera es un juego de suma cero cuando uno analiza la sociedad en su conjunto.
Y finalmente, lo que se analiza son los impactos y no los efectos. ¿Qué diferencia hay? Impacto es el cambio que se va dando dentro de los mercados en donde incide el proyecto. Pero luego esos impactos van generando otros impactos que finalizan con determinados efectos sobre la sociedad. Por ejemplo, en el mayor empleo, en la estabilidad, en la movilidad social, en la estabilidad económica. Esos son efectos finales que se van dando a partir de la implementación de proyectos, pero no son sus impactos. Los impactos es mayor disponibilidad de un bien, mayor uso de determinados recursos del bien. Entonces, lo que vamos a analizar a lo largo de la materia tiene que ver con la identificación y cuantificación de estos impactos y no nos vamos a concentrar en los efectos finales que producen estos impactos sobre la sociedad. Ya entrando un poquito acerca de la asignación de un valor de los impactos, ya estamos haciendo referencia en una variable crítica para la evaluación social que son los precios cuenta. Los precios cuenta, también llamados precios sombra, son aquellos precios que reflejan el verdadero costo de oportunidad de un bien, es decir, que expresan el valor pero en términos de bienestar. Y tenemos dos tipos de precios, los precios de eficiencia, que lo que analizan es el aporte de una unidad marginal del bien al bienestar, es decir, ese cambio marginal que se produce en el bienestar, pero solo teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia, es decir, en la mejor utilización o en la utilización más eficiente de los recursos que dispone la economía. Mientras que los precios sociales miden este aporte de una unidad marginal del bien al bienestar, pero también, aparte de incluir los objetivos de eficiencia, es decir, el mejor uso de los recursos, también incluye el concepto de equidad, es decir, cómo se reparten esos impactos sobre los determinados sectores que componen la sociedad. Entonces, finalmente, y de manera un poco más analítica, podemos decir que el precio cuenta de eficiencia, que es el que vamos a desarrollar nosotros en esta materia, muestra la sumatoria de las variaciones compensadoras de todos los individuos afectados por un cambio unitario en la producción o utilización de un bien. Recordemos que las variaciones compensatorias se pueden medir a partir del excedente del consumidor y del excedente del productor. Entonces nosotros tenemos acá las variaciones compensadoras de los ganadores tienen que ser mayor o igual que las variaciones compensatorias de los perdedores. De esta manera se produce esa posibilidad del teorema de Kaldor-Higgs en donde aquellos que ganan, cuya sumatoria de variaciones compensadoras es más grande que los que pierden, tienen la posibilidad de compensar a los que pierden y aún así seguir ganando. El criterio de Kaldor-Higgs es muy claro en esa posibilidad de compensación. Entonces, las pautas para poder valorizar estos proyectos tenemos que trabajarlo desde dos lugares. En primer lugar, cuando una determinada actividad modifica el consumo, lo tenemos que ver por el lado de la utilidad marginal, cuyo equivalente se mide por la disposición social a pagar, es decir, el área que va por debajo de la curva de demanda cuando nosotros graficamos un mercado. Mientras que los impactos sobre la producción lo tenemos que valorizar por el costo marginal social, que va por el lado de la oferta ajustado por las distorsiones. Entonces trabajamos con la utilidad marginal por un lado y con el costo marginal por el otro. Entonces, los impactos sobre el consumo los valorizamos al valor, al precio que le asignan los consumidores a ese efecto, que es el precio de demanda, mientras que los de la producción se miden por el precio asignado por los productores. De aquí surge la razón precio-cuenta, que es un coeficiente, un cociente, una relación entre el precio-cuenta o precio de eficiencia del bien y el precio del mercado del bien. Entonces la razón precio-cuenta mide esa relación
entre el precio de eficiencia, el precio sombra y el precio de mercado. Si yo tengo el precio de mercado de un bien, que es lo observable, y puedo tener la razón precio-cuenta, a partir del producto entre la razón precio-cuenta y el precio de mercado, yo puedo obtener automáticamente el precio de eficiencia o precio sombra del bien en cuestión. Una ventaja que tiene la razón precio-cuenta es que, como es un valor relativo entre el precio social y el precio de mercado, no tiene influencia, no está influenciado por la inflación. Solo se modifica cuando hay cambios en los precios relativos entre el precio de mercado y el precio cuenta, que en general puede ser cuando se introducen distorsiones dentro de los mercados que permiten ese cambio en el precio relativo. Entonces, el precio cuenta depende de cada impacto que se desee valorar, porque si lo estamos analizando desde la utilidad marginal y desde el costo marginal, es particular de cada impacto. Los impactos sobre el consumo lo valorizamos por la utilidad marginal social, que es la disposición marginal social o precio de demanda, mientras que los impactos sobre el uso de los recursos van por el costo marginal social, es decir, por el lado de la oferta. Ya entrando en los mercados, vamos a ver cómo podemos valorizar, cómo podemos encontrar el precio cuenta de los productos que pueda ofrecer un proyecto en aquellos mercados donde no hay distorsiones, es decir, mercados que actúan a través del mecanismo descentralizado de la competencia perfecta. Primero tenemos el caso en donde en el mercado tenemos una oferta inelástica. Podemos ver que la oferta es vertical, tiene pendiente que tiende infinito, porque es perfectamente inelástica, es decir, que su elasticidad es cero en todos los puntos, y tenemos una demanda con la pendiente normal. Entonces el equilibrio en este mercado antes del proyecto se da para una cantidad sub cero y para un precio sub cero. Luego, con la implementación del proyecto, nosotros vamos a tener que el proyecto va a aportar una determinada cantidad de este producto, entonces le vamos a llamar X a la cantidad que aporta nuestro proyecto. Entonces la oferta de este bien se va a desplazar hacia la derecha en el monto equivalente a lo que aportó el proyecto, es decir, a lo que produciría el proyecto, lo que aporta de producción nuestro proyecto dentro de este mercado. Entonces la nueva oferta se va a encontrar a la derecha de la oferta original, donde esta diferencia entre Q sub 1 y Q sub 0 es la cantidad producida por nuestro proyecto. Esto, como vemos, va a hacer que el precio de equilibrio de este mercado disminuya hasta llegar a P sub 1, la nueva intersección entre la oferta y la demanda. Entonces, si nosotros queremos valorizar el beneficio económico del proyecto, tenemos que ver que el beneficio económico va a venir dado por la utilidad marginal que gana el consumidor por la mayor disponibilidad del proyecto y por la disminución, por la menor disponibilidad, la mayor disponibilidad del producto y el menor precio por el cual debe pagar. Entonces, el beneficio económico del proyecto va a ser la cantidad que provee el proyecto, Q sub 1 menos Q sub 0, por P sub 1, es decir, hacemos base por altura, vamos a calcular la superficie de este rectángulo, más la superficie de este triángulo, que va a ser base, que es Q sub 1 menos Q sub 0, por altura, que es la variación del precio, dividido 2. Entonces, luego nosotros extraemos factor común, Q sub 1 menos Q sub 0, y nos queda Q sub 1 menos Q sub 0 por P sub 1 más variación en P sobre 2. Pero Q sub 1 menos Q sub 0 dijimos que es X, es lo que aporta el proyecto. Entonces, el beneficio económico del proyecto, el beneficio total, esto es esto multiplicado por la cantidad que aporta el proyecto. Pero si nosotros queremos calcular el precio cuenta, es decir, el precio social, el precio de eficiencia unitario por cada unidad del bien que aportó el proyecto, lo que hacemos es dividir esta expresión por la cantidad producida por el proyecto. Entonces, este término se va a simplificar con el denominador y nos va a quedar el precio unitario del bien que aportamos con el proyecto. Entonces, el precio cuenta de nuestro bien
va a ser P1 más variación de P sub 2. Ahora bien, si el aporte que realiza el proyecto genera un cambio despreciable en el precio del producto, entonces podemos tomar la variación de precios que tiende a cero, porque la modificación que realiza en el mercado no es puede no ser lo suficientemente grande como para influir demasiado en el precio. Entonces, si la variación en el precio que genera el proyecto es nula, este segundo término se hace igual a cero y por lo tanto el precio cuenta o precio de eficiencia va a ser igual al nuevo precio de mercado. Esto es lógico porque como no hay distorsiones en este mercado, entonces el precio de mercado está reflejando efectivamente el verdadero costo de oportunidad del bien para la sociedad, por eso el precio de mercado va a terminar siendo igual al precio cuenta. En el otro caso, en donde tenemos una demanda perfectamente elástica, podemos ver que la demanda aquí es vertical, con una elasticidad igual a cero, tenemos una oferta de nuestro producto con la pendiente normal, podemos decir, y aquí en la intersección entre oferta y demanda tenemos P sub 0, que es el precio inicial. Luego nosotros aportamos una determinada cantidad X de la producción de este bien con nuestro proyecto, por lo que el precio de equilibrio va a terminar disminuyendo, pero podemos ver que dado que la demanda es inelástica, no hay mayor disponibilidad del bien, es decir, el usuario, el consumidor, no va a disponer de más cantidades del bien. Entonces, el beneficio del proyecto no va a provenir de mayor cantidad de consumo de este bien, sino que va a provenir por la utilización de recursos, porque podemos ver que a este precio, que es el que se generó por la implementación del proyecto, muchos de los oferentes anteriores que estaban produciendo a P sub 0, ahora al bajar el precio, esos oferentes van a producir Q sub 1, van a producir menos. Esta distancia la va a producir el proyecto. Entonces, cuando nosotros analizamos por este lado, lo que estamos diciendo es que el beneficio del proyecto proviene de la liberación de recursos que antes se usaban para producir este bien y que ahora esa liberación de recursos puede ir a la producción de otros bienes en la economía. Por lo tanto, el beneficio económico del proyecto lo medimos por el costo marginal, que es por el precio de oferta. Entonces, ese beneficio generado por la liberación de recursos, ¿cómo lo calculamos? De la misma manera que hicimos en el caso anterior. Hacemos la cantidad que produce nuestro proyecto, es decir, Q sub 0 menos Q sub 1, multiplicado por P sub 1, y de ahí tenemos la superficie de este rectángulo, más la superficie de este triángulo, que va a ser lo que produce nuestro proyecto, Q sub 0 menos Q sub 1, que es la base, por la altura, que es P sub 0 menos P sub 1, es decir, variación de P, dividido 2. Entonces, de esta manera volvemos a tener estos dos términos, donde Q sub 0 menos Q sub 1 es lo que aporta nuestro proyecto, es decir, es lo que llamamos X, la cantidad que produce nuestro proyecto. Entonces, acá reemplazamos por X en ambos términos, y nos queda X por P sub 1 más X por la variación de precios dividido 2. Ahora podemos sacar factor común a X y nos queda de esta manera. Finalmente, para poder calcular el precio unitario, el precio de eficiencia unitario, lo que hacemos es, al beneficio económico del proyecto, lo dividimos por X, que es la cantidad producida por el proyecto, para que me dé el precio unitario. Entonces luego simplificamos las dos X y nos queda esta expresión. Nuevamente, si la variación en los precios es despreciable por el aporte del proyecto al mercado, este término se nos vuelve igual a cero y finalmente el precio cuenta también va a ser igual al precio de mercado con proyecto. Ahora vamos al caso general. En el caso general tenemos la oferta y la demanda con pendientes normales, con pendiente positiva y negativa entre 0 e infinito. Y el punto de equilibrio inicial está en el punto A, donde tenemos el P sub 0, que es el precio inicial, y Q sub 0, que es la cantidad inicial. Entonces, en este caso, cuando nosotros
realizamos una implementación del proyecto, tenemos que la oferta se desplaza de manera paralela en una cantidad equivalente a lo producido por el proyecto. Esto va a hacer que el precio baje a P1, pero acá tenemos dos efectos. El primer efecto que viene dado por la utilidad marginal, es decir, por debajo de la curva de demanda, porque el consumidor ahora dispone de más bienes para consumir a un menor precio, entonces gana en bienestar, pero también a este precio más bajo no solo se genera beneficio por el lado del consumo, sino que también se genera beneficio por el lado de la liberación de recursos, dado que a este precio más bajo va a haber oferentes que no van a querer producirlo, entonces la superficie que está por debajo de la oferta va a ser aquella ganancia que se genera en el proyecto gracias a la liberación de recursos de este mercado. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular los dos beneficios de manera conjunta. Entonces vamos a calcular primero el beneficio generado por el consumo, que como dijimos era Q sub 1 menos Q sub 0, esta diferencia, multiplicado por el P sub 1, que era el rectángulo, más Q sub 1 menos Q sub 0, que era la base, por la altura, que era la variación de P, dividido 2, es decir, la superficie de este rectángulo más la superficie de este triángulo. Acá directamente lo ponemos con factor común, porque si nosotros aplicamos distributiva acá, tenemos las dos superficies que analicé recién. Entonces tenemos Q sub 0, Q sub 1 menos Q sub 0 por P sub 1 más, que es la superficie del rectángulo, más Q sub 1 menos Q sub 0 por variación de P sobre 2, que es la superficie del triángulo. Esto entonces sería el beneficio por el aumento en el consumo de este bien que está proporcionando el proyecto. Y el beneficio por el lado de la liberación de recursos tenemos Q sub 0 menos Q sub 2, que es la distancia de la liberación, la cantidad liberada de recursos, por P sub 1, que va a ser este rectángulo, más la superficie de este triángulo, que va a ser la base, Q sub 0 menos Q sub 2, por la altura, variación de P, dividido 2. Entonces acá también de la misma manera ya tenemos sacado el factor común y tenemos la suma de las dos superficies, la del rectángulo más la del triángulo. Luego lo que hacemos a continuación es operar este Q sub 1 menos Q sub 0 y este Q sub 0 menos Q sub 2, dado que lo que tenemos aquí es Q sub 1 menos Q sub 0, Q sub 0 menos Q sub 2. En conclusión tenemos toda esta cantidad, Q sub 1 menos Q sub 2. Sumamos, como dije, estas dos cantidades. Eso es lo que tenemos aquí, Q sub 1 menos Q sub 2, y acá tenemos, fíjense que tenemos el mismo término, por lo tanto es como si lo usáramos de factor común. P sub 1 más variación de P sobre 2, que en los dos tenemos el mismo término. Q sub 1 menos Q sub 2, que es toda esta distancia, podemos ver que es la distancia entre las dos ofertas, es decir, que eso es igual a X, eso es igual a la cantidad que aportó nuestro proyecto. Repito, nuestro proyecto aportó toda esta distancia, no la distancia solo de la demanda, sino toda la distancia que hay entre las dos curvas de oferta. Entonces, a ese Q sub 1 menos Q sub 2 lo reemplazamos por X, que representa esto justamente la cantidad aportada por el proyecto, y para calcular el precio unitario lo que hacemos es dividir por X para calcular el precio cuenta. Simplificamos esta X con la X por la cual dividimos y nos queda esta expresión, que nuevamente, si la variación en los precios es despreciable, nos va a quedar finalmente que el precio de eficiencia termina siendo igual que el precio de mercado. Ahora analizamos la valoración de nuestro proyecto, pero en términos de los insumos que va a necesitar nuestro proyecto. Es decir, ahora analizamos los mercados que transan los insumos que va a requerir nuestro proyecto para ser llevado a cabo. En primera instancia, como hicimos en el caso anterior, para los mercados de los bienes que provee el
proyecto. También vamos a analizar las situaciones extremas de elasticidad y luego vamos a analizar aquella situación donde la oferta y la demanda tienen la elasticidad normal. En este primer caso tenemos una oferta perfectamente elástica con una demanda que posee la pendiente normal y el precio es P sub 0 y la cantidad provista es Q sub 0. Ahora, como estamos analizando el mercado de los insumos que va a demandar el proyecto, nuestro proyecto no es oferente, sino que es demandante. Por lo tanto, cuando nosotros implementemos el proyecto, la demanda de este insumo se mueve hacia la derecha en un monto Y, que es el monto de los insumos que requiere, o monto de los recursos que requiere nuestro proyecto. Como la oferta es perfectamente inelástica, significa que los oferentes no van a proveer más de estos insumos, sino que siguen proveyendo la misma cantidad Q sub 0. Entonces, lo que va a generar nuestro proyecto es que le va a través del aumento en el precio a P sub 1, va a generar un desplazamiento de aquellos agentes económicos que venían demandando antes el insumo y que ahora, al aumentar el precio de dicho insumo, disminuyen su demanda. Entonces acá está compitiendo nuestro proyecto con los otros agentes económicos que utilizan ese insumo. Entonces, acá va a haber una pérdida, ¿no? Un costo generado, un impacto negativo, debido a que el aumento del precio hace que nosotros le quitemos, entre comillas, recursos a los otros agentes económicos. Entonces, esa quita de recursos hace que disminuya su consumo de estos insumos y por lo tanto hay una pérdida de utilidad marginal. ¿Cómo lo medimos? Vamos a medir lo que demanda, la cantidad que nosotros demandamos del proyecto, Q sub 0 menos Q sub 1, por P sub 1, que es el último precio, el precio generado por el proyecto, que sería la superficie de todo este rectángulo, incluido este triángulo que no está sombreado, todo este rectángulo. Y a eso le vamos a restar este triángulo que es el que justamente no está sombreado. Entonces le restamos un triángulo cuya base va a ser Q sub 0 menos Q sub 1, su altura va a ser la variación de P dividido 2. Eso es lo que tenemos en la primera expresión de aquí. Sacamos factor común Q sub 0 menos Q sub 1, que es Y, es la cantidad demandada por el proyecto, y nos queda en el otro término P sub 1 menos la variación de P sobre 2. Cuando nosotros, ese sería el costo económico de los insumos de nuestro proyecto, es decir, el costo total generado en este mercado, el costo total de nuestro proyecto en este mercado. Ahora, si a ese costo económico lo dividimos por Y, que es la cantidad que nosotros requerimos con nuestro proyecto, nos va a dar el precio unitario de ese insumo o de ese recurso en términos de precios de eficiencia. Entonces el precio de eficiencia me va a quedar con la diferencia entre P sub 1, que es el precio generado por el proyecto, menos la variación del precio dividido 2. Pero nuevamente aquí, si la variación en el precio es un efecto muy pequeño sobre el mercado, esto tendería a cero y por lo tanto el precio de eficiencia de este insumo requerido por el proyecto va a ser igual al precio de mercado una vez implementado el proyecto. Podemos ver que en este caso, como no hay distorsión, nuevamente el precio de eficiencia termina siendo igual al precio de mercado. En esta ocasión tenemos un mercado del insumo con una demanda perfectamente inelástica y una oferta con la elasticidad normal. Entonces, antes del proyecto, el punto de equilibrio está dado en Q sub 0, que es la cantidad que se transa en el mercado, y P sub 0, que es el precio de equilibrio entre oferta y demanda. Luego, al incluir nuestro proyecto va a demandar Y unidades de este insumo y por eso la demanda se desplaza hacia la derecha en una magnitud Y, que es la cantidad que va a demandar nuestro proyecto. Eso va a hacer que el precio de equilibrio aumente a P sub 1. Por lo tanto, los oferentes se van a ver incentivados a producir más de este insumo para poder abastecer ahora también al proyecto. Pero esto tiene
ahí el impacto negativo sobre la sociedad. ¿Por qué? Porque para poder producir más de este insumo, debido a que ahora está el proyecto, van a tener que reasignar recursos y quitar recursos que estaban aplicándose a otras actividades de la economía para poder producir más en este mercado de este insumo. Entonces, para poder medir ese impacto y a partir de ese impacto poder medir el precio de eficiencia de cada unidad del insumo utilizado, lo que hacemos es calcular la superficie que está por debajo de la oferta, dado que analizamos en términos de costo marginal social. Entonces nosotros calculamos la superficie de todo el rectángulo al nivel de precio final, el precio con proyecto, y le restamos la superficie del triángulo que no está sombreada, debido a que, como dijimos, lo que tenemos que calcular es lo que está por debajo del costo marginal social. Entonces hacemos Q sub 1 menos Q sub 0, que es la cantidad que requiere el proyecto, por P sub 1, que es la altura de este rectángulo, más menos la superficie de ese triángulo que no está sombreado, cuya base es Q sub 1 menos Q sub 0, la altura es variación de P, dividido 2. Entonces ahí tenemos el costo económico del insumo, es decir, el costo total del insumo, y luego si a ese costo del insumo, a partir de las mismas operaciones que veníamos realizando anteriormente, sacamos factor común Q sub 1 menos Q sub 0, y como Q sub 1 menos Q sub 0 es Y, es lo que requiere nuestro proyecto, para calcular el precio unitario de eficiencia, lo que hacemos es dividir este costo económico del insumo por Y, que es lo mismo que Q sub 1 menos Q sub 0. Entonces, simplificamos y nos queda este valor. Si el efecto sobre el precio es despreciable, es decir, es muy pequeño el efecto sobre el precio del mercado, esta variación de P tiende a cero y por lo tanto finalmente el precio de eficiencia nos termina dando el precio de mercado con proyecto. Finalmente, tenemos el caso de la oferta y la demanda con pendientes normales, con elasticidad normal, y ahí vamos a tener los dos efectos de manera conjunta. Entonces tenemos el precio y la cantidad inicial de equilibrio antes de la implementación del proyecto. Luego, cuando se implemente el proyecto, va a demandar Y unidades de este insumo, por lo tanto la demanda se desplaza en una magnitud Y, que son las cantidades que requiere el proyecto. Eso va a hacer que el precio de equilibrio suba a P sub 1 y la cantidad de equilibrio aumente a Q sub 1. Entonces ahí vamos a tener los dos efectos. Primero, el impacto del costo del aumento de la producción por debajo del costo marginal y en segunda instancia el desplazamiento de los demás oferentes debido al aumento en el precio que generamos, por lo que los demás, demandantes, no eran oferentes sino demandantes, van a demandar menos cantidad debido a ese aumento en el precio. Entonces vamos a calcular las dos superficies juntas, que son los dos efectos que constituyen el costo económico de estos insumos. Entonces vamos a tener el costo primero por del lado de la demanda, por el impacto negativo sobre los demás demandantes de este insumo, que va a ser la superficie de todo este rectángulo, Q sub 0 menos Q sub 2, por P sub 1, menos la superficie de este pequeño triángulo, que es Q sub 0 menos Q sub 2, que es la base, por la altura, que es P sub variación de P, dividido 2. Y luego por el lado del costo de la mayor producción, hacemos de la misma manera, calculamos la superficie del rectángulo total, que es Q sub 1 menos Q sub 0, todo esto menos la superficie de este triángulo. En este caso está mal aquí el signo, porque aquí debería ser menos y debería ser menos porque lo que hacemos es restar la superficie de los dos triángulos. Acá hay un error de tipeo. Fíjense que acá al final aparece el menos, que sale de la nada, porque acá hubo un error y acá debería haber habido menos, y ahí menos, y ahí menos. Entonces finalmente cuando tenemos Q sub 0 menos Q sub 2, más Q sub 1 menos Q sub 0, fijémonos que todo esto es Y, debido a que
la magnitud de todo el desplazamiento de la demanda. Entonces lo que hacemos es, sacamos factor común, P sub 1 menos variación de P sobre 2, que lo tenemos en los dos términos, y a estas dos cantidades las sumamos, que constituyen la cantidad requerida por el proyecto, es decir, Y. Y ahí tenemos el costo económico del insumo. Cuando nosotros queremos calcular el precio unitario de eficiencia, lo que hacemos es dividir por Y, que son las unidades que requiere el proyecto. Simplificamos los dos y nos queda de esta manera. Si la variación en los precios sobre este mercado generada por el proyecto es despreciable, este delta P va a ser igual a 0 y por lo tanto el precio de eficiencia en este caso va a ser el precio de mercado. Siempre el precio de mercado con proyecto. Entonces, aquí vemos que cuando tenemos mercados perfectamente competitivos y que están libres de distorsiones, tanto en el caso del beneficio económico del proyecto como en el caso del costo económico de los insumos, el precio de eficiencia o precio cuenta siempre va a terminar siendo igual al precio de mercado, al precio final de mercado que va a tener el producto que ofrece el proyecto a la sociedad o el insumo que requiere el proyecto de la sociedad. Entonces, ahí es donde un poco uno analiza acerca de que la solución competitiva, cuando no hay distorsiones, el precio de mercado coincide con el precio de eficiencia. Por lo tanto, y volviendo al inicio, el concepto de la razón precio-cuenta, que era el cociente entre el precio de mercado y precio social, precio de eficiencia y precio de mercado, vamos a tener que todos estos casos la razón precio-cuenta va a ser igual a 1, dado que el numerador y el denominador van a ser iguales, debido a que justamente no se presentan distorsiones en los mercados. Eso es todo por ahora. Lo que resta por ver a partir de acá es qué sucede cuando se presentan las distintas distorsiones en los mercados, que son casos un poco más reales, porque permanentemente los mercados sufren algún tipo de distorsión, ya sea racionamiento, precios máximos, impuestos, o también algún tipo de distorsión debido a alguna falla, como puede ser la presencia de externalidades. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación y será hasta la próxima oportunidad.